Bueno, pues ya estamos aquí discutiendo con don Héctor Marín. Es que no está con de Dios producción. Por eso no le gusta. A ver, es que no está contento con nada. Y mira que sabe muchísimo de muchas ¿Y cosas. cómo sabe usted que no está contento con nada? Porque se le ve en la actitud, Pensaba en que el sí, rostro, en el lenguaje no verbal. Igual ese día uno vienes con tu cara de bebé la recalentada, está usted enojado, frustrado. El único que es feliz es él, según Bueno, él. ¿y yo qué según culpa él. tengo? Según él. Vamos a agradecer, ya está usted viendo a Daniel Jiménez García. Vamos a platicar acerca de el cambio climático y el manejo agroforestal, donde tú eres especialista. Pero primero agradecer a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, a Sarkis Mena de Weldent Odontotecnia Avanzada, a Casa Reina Rodrigo Álvarez El y el avión. Promesa, El avión. a Blanca Peralta de Plaza Dorada, a Andrea Igartúa de Natural Ice, a Elizabeth Castro de Oncobutic Rosario, a Jorge Espina Reyes de San José Actipa en la Hacienda, a Alfonso Gómez del Hotel Holiday Inn Finza, a Ángel del Castillo de Flor de Aloe y a María García de Publixi. ¿Qué usted no le hicieron las vocales de chiquito? Ah. ¿Y dónde deja la E, la I, la O y la U? Señor, Por yo favor. tengo deficiencias, tengo carencias que afortunadamente reconozco y no... Dani, no venimos a hablar de mí. Dele el avión, Dani, por favor. Dele el avión. ¿Cómo crees? No, pues es un tema bien interesante que vamos a platicar el día de hoy, porque me habías compartido una noticia acerca de la deforestación. Exacto, sí. ¿Cómo seguimos deforestando escandalosamente Es impresionante, Leo. nuestros cerros? Es impresionante cómo, pues eso, ¿no? En los últimos 50 años no hemos aprendido nada, ¿saben? Ni a pesar de las tragedias que se generan derivado Sí. de esa tala inmoderada. Sí, fíjate que esto es algo muy curioso, ¿no? La mayoría de las personas dice, bueno, pero ¿cómo es que ocurren este tipo de tragedias, no? ¿Por qué se desgajó el cerro? ¿Por qué se vino? Bueno, compa, quitaste toda la masa vegetal que retenía ese suelo. Claro, lo eliminas y lo natural es que cualquier torrente de agua va a tomar su Bombardea curso, los cerros, y los derriba ¡pum! para que... Exacto, los desmatas. ¿Dónde ¿no? quedan las barreras de protección naturales? Exacto, las eliminan totalmente, ¿no? Y es algo muy interesante porque, digo, no hemos aprendido nada, porque tú solamente vas viendo el sucesivo camino que llevan los talamontes, ¿sí? De forma legal o ilegal, ¿sí? Esto también hay que ser muy claro. En ambas ¿sí? vías. En ambas vías, retirando árboles. Y yo lo que les quería comentar es que pasan dos factores ahí, ¿saben? Uno, existen afortunadamente en México una cosa que se llaman humafor, ¿saben? ¿Qué cosa es una humafor? Es simplemente una estrategia de manejo, ¿sí? De sembrar para después cosechar. Pareciera que los gobiernos en los diferentes niveles así lo intentan. Pareciera, porque incluso le dan una amplia difusión a la siembra de 5,000 árboles, pero el seguimiento que le deben dar es ahí donde está la clave. Lo habíamos comentado. ¿Sí? Ahí se quiebra. Ahí se Lo rompe. habíamos comentado, ¿no? O sea, una cosa es cuando alguien siembra para aprovechar, créanme, esas personas están en busca de un negocio y cuidan perfectamente sus arbolitos, ¿sí? Que van desde, no sé, 20, 25 centímetros hasta tener árboles de 15, 20 años, que es cuando los aprovechan, ¿sale? Otra cosa es estas campañas de los políticos que dicen, vamos a sembrar tropocientos mil árboles, y sí, se toman la foto
¿Se refiere usted a Alejandro Armenta que anda en su campaña Sembrando Vida con regala arbolitos? Digo, por lo que está usted diciendo, regala arbolitos. Yo me refiero no solamente a uno, sino a todos. Es una estrategia muy continua, ¿no? Sí. Y eso, ¿no? Nadie se preocupa por ir a regar su arbolito. En los últimos años, por ejemplo, y eso lo hicimos ahí en el Ecocampus, ¿sí? Fue que se diseñó una estrategia, ¿sí? De reforestación, donde cada familia, por ejemplo, le colocaba el nombre de un ser querido que perdió durante la pandemia. Entonces, mira, está el arbolito. Lo ata moralmente, sentimentalmente también. Claro, es bien interesante porque tienes ese arbolito, tiene el nombre de tu familiar y tú te haces responsable de ese arbolito durante toda la vida, evidentemente, tanto del arbolito como de la tuya. En esa simbología es se despierta este sentimiento humano natural, ¿no? Claro. Eso es real, perdón, me monto en esto porque sí. El año pasado falleció un primo hermano y en el fraccionamiento donde vivía con su esposa y sus 3 hijas, enfrente de su casa había un camellón que no fue camellón y quedó como área verde, pero no pertenece a él, sino es el conjunto, y él se dedicó a sembrar su jardincito. Exacto. Y que todas las tardes o fines de semana él era su terapia ocupacional y dejó un jardincito padrísimo, precioso. El COVID se lo lleva de manera injusta, inesperada. Un buen hermano, me refiero al periodista Marco Antonio García Limón, ir a las peleas de su esposa con sus hijas, porque en lugar de llevarlas al cine el sábado o el domingo, él se dedicaba al jardín. Y ahora que fallece, entonces la esposa dice, esa era nuestra rabia, pero pues no podemos ir porque con nada lo hacíamos cambiar. Lloviera, sol, él estaba ahí. Y ahora que fallece, va a ser 1 año que falleció, dice su esposa que las hijas y ella están abocadas a cuidar, por lo que acaba de decir. Sí, es un vínculo. Dice, no lo vamos a dejar morir, porque es como recordar a su padre y a su esposo. Es este sentido de pertenencia que podemos tener con la biodiversidad. Así es. ¿Sí? Es algo que a veces nos cuesta mucho entender, ¿saben? Digo, desde nuestra perspectiva muy occidental. Claro. Porque en las culturas ancestrales, exacto, allá del otro lado del mundo, es algo que es lo natural. Y ni siquiera tienes que irte con lo ancestral, querido Leo. Muévete hacia Canoa. ¿Cómo existen un montón de movimientos sociales, ¿sí?, que están defendiendo la montaña, que están defendiendo la Malinche? Sí. O sea, y es el paso de los ductos, la instalación de los ductos de gas o gasolina. Sí, pero eso fue del lado de Ixtapopo. Sí, pero me refiero a que finalmente es el mismo tema. Sí, o sea, existe una pertenencia con el tema biodiversidad muy interesante que nosotros menospreciamos. Sí. Y eso provoca, ¿sí?, que existan este tipo de tragedias, este tipo de cosas espantosas que es deforestar, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que realicé varios proyectos justamente en la zona de la Malinche, y pasa algo muy curioso. Si un día echen un ojo, por ejemplo, en Google Maps, ¿sí?, cambien el mapa estándar por la imagen satelital, ¿sí?, y vean la diferencia que existe entre Puebla y Tlaxcala. Verán una cosa súper interesante. Del lado de Puebla van a encontrar todo pelón. Sí. Del lado de Tlaxcala vas a encontrar todo pachón, efectivamente. Claro. O sea, ya me estaba viendo con no, iban a hacer pachón de árboles, por favor. Mire, Daniel, qué bueno que lo dice, porque esta nota nos estaba dando producción del 30 de agosto de hace mes y fracción de este año 2022. El gobernador Miguel Barbosa Huerta, acá le robaron 2 nombres, pero sí vamos a dejarlo. El gobernador Miguel Barbosa obsesionado con el nombre de Jerónimo.
en los mensajes promocionales de la rectora se puso su nombre de pila, su primer nombre, María Lilia, y todo el mundo la conocemos como Lilia Cedillo. Es correcto. Y hoy supimos, a raíz del su informe, que es María Lilia Cedillo. Entonces, ¿yo qué culpa tengo? Acá le están robando dos nombres porque es Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Bueno, en fin, dice: el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a las y los poblanos a sumarse a la estrategia de reforestación y rescate de suelos que tiene desplegada el gobierno estatal en la entidad, tras señalar que el cuidado del medio ambiente es un asunto que involucra a todos los sectores de la sociedad, y anunció 9 millones de siembra de árboles. Como siempre te lo he dicho, Gerardo, nuestro problema nunca ha sido sembrar árboles. Exacto. Ni aquí, ni en ningún otro punto del planeta. El problema es cuidarlos. Claro. ¿Sí? Ese es el problema real. O sea, ¿qué porcentaje de todo lo que se siembra finalmente se pierde porque no hay los cuidados? 99.99%. La vez pasada lo comentábamos. Por favor. 99% de los árboles pues de nada sirve. Mueren. ¿Sí? Mueren. Pregunta. 2. Considerando la naturaleza que nunca han tenido que cuidar los árboles, ¿cuándo sería ideal sembrarlos para que se pudieran solitos? Sí. Hay un mes, qué buena pregunta. Sí. Normalmente, cuando alguien quiere sembrar, no solamente un árbol, incluso una planta en la casa, ¿sabes? En época de lluvias, cuando tú ves que va a empezar a arrancar de época de lluvias, es el momento perfecto para estás en el momento indicado, ¿sabes? En tu siembra de árboles. Y ojo, no hay que ser tan ducho, tan experto, tan leobardo, para saber que no debes tener, por ejemplo, una cosa plana en el árbol. No, ponle un cajetito. O sea, favorece la retención de agua. ¿Sabes? O sea, hazle un huequito, ¿sí? Y también ¿cómo le llaman? Como donada o algo así. Un cajete le llaman. Ya. Un cajete. Y también es lo que necesita el señor en su vida, porque siempre está amargado. Entonces, con un poquito de cajete, le va a cambiar el panorama. A ver, Daniel. No soy de Guanajuato, mucho menos de Celaya. ¿Y usted me ve amargado? Claro que no. No le hagas el juego. Muy contentos aquí todos. Oye, Dani, estos procesos en donde tú acabas de señalar, esto que acaban de anunciar, el Imano, no sé qué, o el programa. No, ese infumano. Algo que hiciste mención hace un momento. Un término que dijimos que es ¿por qué eso? no lo conocemos la sociedad? ¿Te refieres a el manejo? No. Un concepto que hace unos momentos señalaste. Un programa de sembrar árboles. ¿Sí? El programa de la CONAFOR, esto de las UMAFOR. Eso. UMAFOR, ok. Lo que pasa ¿No es una que, fumada? No, para nada. Les digo que es una estrategia de manejo y conservación forestal, UMAFOR, ¿sale? Donde lo que se hace es, tú siembras y tú cosechas. Y existen apoyos y normalmente está totalmente dirigido para, por ejemplo, ejidos, para organizaciones campesinas. Los campesinos. Transparentado. Sí, bastante transparentado. Solamente que ahí hay un asegún, ¿no? Siempre hay problemas en este tipo de proyectos, ¿no? Que es, normalmente se siembran cientos de hectáreas, muchas veces con una misma especie. Y recuerden, un bosque no está conformado por una sola especie. Por favor, claro. Son diversidad. Muchas especies, ¿no? Problema número 2. Los recursos que proporciona el gobierno, en este caso es federal. Eso, exacto. Es federal, pues no siempre son los necesarios. Son insuficientes. Algo histórico, siempre además. Son insuficientes, ¿sí? Por esto, porque mantener un árbol
Y sobre todo está dirigido a los cerros ahí, lejos, lejos, lejos. O sea, imagínate llevar agua. Sí, claro. Pues es bien complicado. Pero a ver, aquí que abre ese programa, déjeme montarme el Sembrando Vida, que tanto ha cacareado Andrés Manuel López Obrador, y que ya lo exportamos a Centroamérica y lo vamos a mandar a Estados Unidos. Y también es correcto. Dentro de poco a Ucrania, yo creo, también va a llegar hasta porque allá. No, porque bombardean los ucranianos. No, los rusos. No, en este caso los propios ucranianos Lo van a sabotear. van a importar varios yucatecos y van a hacer bombas. No. ¿Y va concatenado o...? Va muy de la mano, fíjate que va muy de la mano. Sembrando Vida lo que hizo fue llevar un poco de Humafor, ¿sí? Desde el uso y manejo de especies forestales, ¿sí? A la parte agrícola. Porque la parte agrícola siempre ha sido solo maíz, solo frijol. Lo tradicional de nuestra sí, cultura. Exacto. Pero resulta que, por ejemplo, si tú te vas a la zona maya, tú vas a encontrar, por ejemplo, en los traspatios, un montón de especies. Y muchas de ellas son de importancia forestal. ¿Sale? ¿Qué hace que sean de importancia forestal? Que tú cuando... ¿El clima? No, después de que tú tengas X tiempo, tú vas a poder cortar ese árbol y aprovechar la madera. ¿Sale? Es eso es de importancia forestal, que tú vas a poder sacar madera, ¿sí? Y eso, los mayas, por ejemplo, y se los digo por experiencia porque la tesis de una ex estudiante y muy buena amiga mía, hicimos un trabajo allá en la península de Yucatán. Por ejemplo, en un traspatio, solamente en un cachito de tierra, detectamos 87 especies diferentes que ellos utilizaban. O sea que estas personas lo utilizaban igual para obtener un fruto, para una medicina, para madera. O sea, es increíble. Y es a eso a lo que le apuesta Sembrando Vida, ¿sí? A diversificar. Porque acuérdense, cuando... Lo está haciendo. Lo está consiguiendo. Cuando llegó... Dígame dónde. Pues yo conozco pocos ejemplos, Gerardo. Pero, por ejemplo, allí en Sautla, en la Sierra Norte. Acá en Puebla. Sí, aquí en en Puebla. Sí. Ellos tienen montado espectaculares huertos, ¿sí? Intercalando con especies recuperadoras de suelo. No, que excelente. ¿Sí? Que es maravilloso. Digo, es un ejemplo, y sé que también en Chiapas, por ejemplo, hay unos buenos amigos míos de la Universidad Autónoma de Chiapas que colaboran mucho con ellos y están haciendo cosas increíbles. Yo no sé si se hace en todo el país, ¿no? Pero por estos dos ejemplos que yo conozco. Perfecto. Lástima, como hemos también dicho acá con Leobardo, que no lo conocemos. Sí. Lo ignoramos. A ver, esto sigue siendo parte de un sinnúmero de actividades que tanto a nivel gubernamental como a nivel académico se trabajan, pero no se difunden. Se quedan en casa. Sí, exacto. ¿Sabes qué? Ese es el problema, Leo. Y tú lo sabes muy bien porque me conoces desde algunos años, ¿no? El problema es que los académicos no nos acercamos a esta parte, ¿sabes? Y los miembros del gobierno, de cualquier nivel, estatal, local o federal, sí se acercan a los medios, pero con otras intenciones, que son los fines electorales. O sea, propagan cosas, hablan de todo, pero siempre con fines electorales. ¿Y cuándo vamos a revertir esa tendencia? No lo vamos a revertir hasta que, yo lo había dicho, ¿no? Hasta que nosotros como sociedad se los exijamos a ellos. Otra vez ¿sí? la sociedad. Hasta que nosotros se los exijamos a ellos y empecemos a preguntarles no sobre, oiga, ¿cuándo me va a tocar a mí mi torta y mi frutzi? No, oiga, pero ese programa ¿cómo me está beneficiando a mí? Oiga, ¿cómo están cambiando las cosas? Es decir, cuando las preguntas empiecen a ser un poco más profundas. Más sociales y no políticas. Exacto. Daniel, ahorita que habla de la tala indiscriminada de árboles, acá en la Sierra Negra, y no porque sea tierra de ya sabe quién, de Casaguayo, pero es una tala brutal. Horrible. Brutal. Horrible. Y no se ría usted.
No, bueno, No. es que me da risa, me dan risa algunas fobias que tiene el señor. A ver, eso es fobia. No, Hablar de un hecho real es fobia. No, es sin lugar a dudas un hecho totalmente real. Pero aquí hay una cosa que bueno que lo tocas, Gerardo. A ver, imaginemos, ¿sí?, que escuchamos una motosierra. Casi no hacen ruido, ¿verdad? Además, Casi no hacen ruido. Sí, sí. Y casi Son nunca, silenciosas. Y casi nunca realizan esta limpieza No, del no, sotobosque. no, sí, sí. Nunca queman No, antes. no. Nunca se ve una gran llamarada ahí. Ujú, ujú. ¿Sí? Nunca. Bueno, imaginemos que escuchas las motosierras. Como ciudadano, Leo lo ve. Sí. Y entonces dice, voy a llamar a Profepa. ¿Sale? A la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. ¿Y sabrán que existe Profepa? ¿Lo saben? Leo lo sabe. Ah, y él llama. Porque es fifí, vaya, ¿Sale? no. Leo lo sabe Pero, y llama. pero Quiero llegar al final de mi ejercicio, Leo. Llamas a Profepa. Profepa dice, ok, vamos enseguida por allá porque estamos a 2 kilómetros, ¿no? Llega Bien. Profepa. Se plantan enfrente de los señores talabosques, ¿sí?, y dicen, oigan, están ustedes atentando Atentando. y violando las leyes. y violando las leyes. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Le sacan el Es una cuerno de lana. chivo. Una lana. Tú lo dijiste. Después del narcotráfico, ¿sí?, los talamontes son los más peligrosos de este país. Es otro cártel. Es un cártel súper favor. organizado y súper fuerte. Poderoso. Muy poderoso, muy armado, muy preparado, ¿sí? Y que incluso, si es que llegan a atreverse las policías locales, que es lo que normalmente Profeche echa mano, ¿sí?, para Y ir se a atender atreven esas a denuncias, increparlos, se va a a armar. enfrentarlos. Se va a armar. Es súper fuerte. Y eso, lo que tú decías, Gerardo, o sea, no es una pistolita, un revólver, no, o sea, Son sí es, armas de alto poder. son armas de alto poder, son cosas muy fuertes. Y es eso, ¿no? Piensen en esto, si estamos con broncas de seguridad, porque ocurren acontecimientos, por ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, o aquí en el centro histórico de Puebla, y tienes Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército, lo que tú quieras. Imagínense eso en medio del bosque. ¿Cómo demonios lo detienes? En esta masacre de ¿Cómo ayer, demonios lo de ayer detienes? en Tierra Caliente, en Guerrero, Tololapa se llama el municipio, creo, estas bandas o este cártel, para variar, cruzan los camiones, les prenden fuego, no puede llegar ni la guardia ni el ejército, y llegan 3 horas después o 5 cuando ya está la masacre hecha. Es bien difícil. Yo les voy a contar una experiencia que tuve en la Sierra Madre Occidental en Chihuahua, ¿sí? Mi tesis de licenciatura la hice ahí buscando poblaciones en vida libre de una especie que en ese momento se encontraba extinta, que era el lobo mexicano, ¿sí? Solamente teníamos algunos ejemplares en el zoológico de Aragón, en el zoológico de Chapultepec y en Estados Unidos, ¿sí? Entonces estábamos buscando algún bicho en vida libre. Pero para eso, Gerardo, era meterte a la sierra. O sea, yo me acuerdo perfectamente que empezaba a caminar a las 4 de la mañana y paraba de caminar a las 11 de la noche. O sea, para que se hagan una idea del esfuerzo que se hacía, ¿no? 18, 16 horas. Sí, era el esfuerzo y obviamente espectacular. la extensión territorial Gigante. de estas áreas, ¿no? Gigante. Digo. Además desérticas. Sí, no, fíjate que no. O del otro lado. Porque esto es en la parte alta de la sierra, donde hay un montón de bosques de pino y de encino. No en la Sierra Tarahumara entonces, quiero No, entender. eso es más abajo. Ya. Es más hacia el norte. ¿Sale? Y eso, yo me acuerdo perfectamente de que caminábamos por esas sierras, ¿sí? Y de la nada, así como
cruzar de Puebla hacia Tlaxcala, Sí. te encontrabas un campo de marihuana. De la nada, o sea, en medio de la sierra, te encontrabas un campo de marihuana. Está el Bueno, rancho El Búfalo. Esto pero no en es, la era no de es Manuel nada Barco. nuevo. No es nada nuevo. Lo estás platicando de hace cuántos años que hiciste tu tesis para Eso licenciatura. eso fue en el año 80. 2000. ¿Sale? Hace 22 años. ¿Sale? Pero lo interesante era lo siguiente. Hablando de qué tan difícil es que lleguen las Fuerzas Armadas. En este caso, los soldados, los militares, tuvieron un enfrentamiento con el crimen organizado y encontramos así un coche quemado, metrallado, o sea, horrible, casquillos por todas partes, y decidieron quemar pues el cultivo. El plantío. Pero estábamos hablando de cientos de hectáreas. No eran 5 ni 10, eran cientos de hectáreas. Que se le sale de control el incendio, bueno, la quema del cultivo, Sí. Y arrasó. y quemaron toda la sierra. Entonces íbamos caminando por ahí y encontrabas esqueletos de venados quemados, esqueletos de liebres, esqueletos de conejos, o sea, una devastación Desastre. impresionante, ¿no? Desastre. O sea, de que no tenemos, realmente en este país, aún no tenemos Por una hacer un fuerza de bien, respeto. terminaron haciendo un mal. Sí, Y realmente. consta que Chihuahua fue famoso por el famoso rancho El Búfalo, Sí. donde se encontró en los 80s el número de cantidad de marihuana históricamente la más alta de ese entonces. Sí, es impactante, Gerardo. Lo que nosotros podemos hacer, o no hacemos más bien, por nuestras limitaciones, es increíble, ¿no? En temas forestales, quiero decir. O sea, piensen, un incendio, lo que implica la pérdida de biodiversidad. Y en el caso de la gente que tiene humafores, pues la pérdida de dinero. Claro. Sí. O sea, porque es increíble. ¿Y todo por qué? Porque no invertimos en lo que realmente es importante. En lo que O sea, se debe invertir. Sí, y eso no va solamente para el gobierno mexicano. Piensen en los incendios en California. Sí. Son brutales Son también. devastadores. Devastadores. Sí. O sea, cuando un incendio ocurre, En Brasil, allá en su Amazona. Dios, no hablemos. En otro momento, si quieren, platicamos de lo que yo vi en Brasil, que es impresionante, este estúpido de Bolsonaro. O sea, no tengo otra palabra Y para está ese desgraciado. peleándole de tú a tú. Se pensó que Que Lula Lula sí. ganaba en la primera vuelta y No, es que hay muchísima gente, Muchos Gerardo, y te lo intereses, digo muchos intereses. porque tuve la oportunidad de estar Sí, en de allá lo vivió. prácticamente todo el Brasil, y la gente con mucho recurso apoya ciegamente a Bolsonaro. Sí. O sea, ahí sí que Ese Trump, es Hay otro una Trump, ¿no? identificación de- Es otro Exactamente. Trump, Sí. es otro es Trump. exactamente, es el Trump brasileño. Sí, exacto. ¿Sí? Y es espantoso el cómo piensan estas personas. No, es una horrible. ultra más que peligrosa. Radicalismo brutal. No, brutal. Sí. O sea, ahí sí es a extremos, inimaginables. Solo para que se queden con esto. Durante el periodo de Bolsonaro, ¿sí? La Amazonía brasileña perdió una superficie forestal equivalente al estado de Chihuahua y Coahuila juntos. Pero ¿por qué ¿De razón? extinción hablamos? Manuel? Territorial. Sí. Total. Pero ¿por qué razón se perdió? ¿Qué fue lo que se hizo o lo que no se hizo? Es que Bolsonaro dejó de perseguir, ¿sí? O de castigar a aquellos que derribaban o deforestaban, no por ley, porque no lo puede Les hacer dio por ley, licencias sin dárselas. pero dijo, ustedes, y lo dicen en sus discursos, dice, lo que se tiene que hacer es quitar a toda esa bola de indios, Exacto. Así. a toda esa bola sí. de indios, ¿sí? Y que no haya un solo metro en Brasil
que no se haya convertido en agricultura o que no se haya convertido hacia la ganadería. ¿Qué pasa si es que tu líder dice eso? Significa que tengo carta abierta para tirar. Por eso, sin darle licencia se las dio, pues claro. Y eso es lo que pasó. O sea, imagínense ese impacto. Esa irresponsabilidad, ¿no? Dios. Impresionante. Dani, gracias. Nombre yo. ¿Eh? Siempre contentos de estar aquí. Sí, lo sé, lo agradezco y yo creo que la gente que te ve, te escucha, gracias, también así lo valora. Siempre aquí. No se vaya, ya está por allá don José Juan Ayala, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, que como siempre, a lo mejor hoy sí traes noticias buenas, ¿no? Puta, ya con esa risa ya nos dijo todo. No va a tener noticias buenas y le acaban de quitar la placa de Italia por que no se... ¿Ah, sí le quitaron la placa? Los baños. Más que no pague el club, hombre. O sea, no. Regresamos en 2 minutos al bloque final. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.